Hoy tenemos el gusto de presentarles el tema que tiene como título Descripción y análisis de costos para el establecimiento de un vivero forestal desde su preparación hasta la comercialización. Las integrantes somos Emileni Jaide, Rosa Prado y Claudia Tú. Si hablamos de un vivero forestal, este es un espacio donde nosotros mantenemos cierto tipo de especies arbóreas. Estas especies se mantienen en proceso de multiplicación, de cuyas características dependen en gran calidad, en parte de la calidad de los individuos. El establecimiento de un vivero es una actividad que requiere una planificación cuidadosa y un análisis de costo. Para iniciar con las etapas que conlleva los costos asociados que deben ser considerados para asegurar la viabilidad económica de un proyecto. La producción de plántulas en un vivero forestal implica una serie de etapas. Y para considerar esas etapas también existen ciertos factores. Estos factores para considerar al momento de establecer un vivero, primero debemos tomar en cuenta el factor que es la localización y accesibilidad al vivero. Para tomar en cuenta la localización debemos fijarnos del lugar en donde se va a establecer el vivero, que sea amplio, plano y que contenga una buena ubicación, ya sea para la entrada y salida de las plantas que se estén distribuyendo en diferentes partes. Y los mejores sitios para la ubicación del vivero son los que cuentan una ligera pendiente de no más del 5 al 10%, lo cual permitirá la salida fácil del exceso de aguas de lluvia. El ciclo seleccionado debe ser de acceso fácil, como ya se había mencionado, ya que al momento de trasladarse a otro lugar no se complique. El segundo factor es el tipo de suelo. Aquí se debe considerar el tipo de suelo. Para el vivero se tiene que buscar un suelo con un buen drenaje. Se deben evitar los suelos que sean muy arcillosos, no deben ser compactos, ya que estos permiten la penetración del agua. Y tampoco deben de ser muy arenosos, para que la preparación del suelo no sea muy complicada. Y también se debe considerar la sombra El tercer factor es la sombra. Se debe considerar, ya que cuando nosotros establecemos un vivero debemos considerar de que no hayan demasiados árboles. Y si hay demasiados árboles, estos se deben cortar o quitar algunas ramificaciones de algunos. Se debe podar. Y para la primera fase de la preparación de un vivero, como primera fase tenemos la preparación del terreno. Como primer punto debemos considerar la limpieza y nivelación del terreno. Primero se debe eliminar toda vegetación que existe en el terreno, limpiar. En este caso se debe considerar mano de obra, se debe contratar personal para que haga esta limpieza y para que ellos nivelen el terreno y así facilitar el drenaje y el riego del mismo. Como segundo punto tenemos la construcción de cercos. Esto se debe a que, como en un vivero existen cierto tipo de animales, para que estos no puedan ingresar dentro del vivero y no estar dañando nuestras plantas. También se debe cercar por
el acceso a distintas personas, ya que éstas pueden llegar, ingresar y robar nuestras plantas. También, como tercer factor, tenemos la instalación de sistemas de riego y drenaje. Este es uno de los factores más importantes, ya que se debe buscar un buen lugar donde exista agua o donde haya acceso de agua, que quede cerca, como debemos mantener en constante riego las plantas y de que estas puedan llegar por medio de mangueras o canales. O también se puede tener un reservorio para que nosotros podamos trasladarlo de una manera más accesible y fácil. Y como cuarta punto, tenemos la preparación de áreas para germinador y las camas de crecimiento. En este espacio se deben designar espacios para la siembra inicial y un crecimiento posterior. Estas se deben ubicar del lado que a nosotros nos parezca, ya sea del lado donde nosotros podemos tener un mejor acceso y para los costos que se deben considerar en la primera fase están los costos de mano de obra, como ya se había mencionado, ya que se debe realizar una limpieza con la nivelación del terreno y también se debe realizar una compra de materiales como postes, malla, tuberías, aspersores para el riego, también la maquinaria por si se desea alquilar maquinaria para aplanar el lugar o como nosotros prefiramos, y para el movimiento del suelo, para trasladar el suelo de un lugar a otro para que nosotros no estemos yendo en un espacio corto. Y la descripción de esto sería la limpieza y nivelación del terreno, que tendría como un costo de 5,000 aproximado. Y la construcción de cercos y caminos internos de 5,000, ya que se requieren demasiados materiales, al igual que la instalación de sistemas de riego con un costo de 10,000 aproximadamente, y la preparación de áreas para germinadores y camas, unos 8,000, en total sería 28,000. Estos costos no están considerados tanto en un espacio corto o amplio o en uno muy largo. Los costos van a depender mucho de lo que nosotros vayamos a construir. Y para segunda fase, que es el diseño del vivero. Una vez preparado el terreno, se procede a la fase del diseño del vivero para poder tomar en cuenta la cantidad de plantas necesarias y el tipo de plántulas y el tiempo de producción de cada planta. Y como primer punto se toma en cuenta la construcción de germinadores y camas de crecimiento. Estas estructuras, como se habían mencionado, se instalan y se deben tomar en cuenta la madera, o ya sea si se haga de bloc, cemento o de algún otro material. Estas se instalan para permitir un ambiente controlado para la germinación. Pueden establecerse en cajas, tablones u otro, ya para que estas sean transportadas de manera fácil. Se deben considerar el tamaño de la altura. Tiene que ser aproximadamente de 30 centímetros, ya que se debe agregar 10 centímetros de grava o piedrín, luego se agrega suelo y luego se vuelve a agregar 10 centímetros de arena cernida.
Para el segundo punto es la instalación de sombreados y polisombras. Esto se hace con la malla Saran, como es conocida. Esta nos sirve como protector solar para los cultivos. Esta malla nos proporciona una sombra para ayudar a reducir la intensidad de la luz directa sobre las plantas. De esta manera se evitan daños causados por la luz directa excesiva y el exceso de lluvia que pueda caer en las plantas. Como tercer punto está la adecuación para sustratos y materia orgánica. Estos espacios son destinados para el almacenamiento de material, de suelo, de todos los sustratos que se vayan a tener y para realizar la debida mezcla. Estos ya deben estar adecuados para los sustratos y material orgánico, como bien se dijo. Y como último punto tenemos la construcción de la caseta de herramientas o bodega. Estos espacios son para almacenar todos los materiales que se van a utilizar dentro del vivero, ya sean palas, cubetas, entre otros materiales. Y los costos asociados de los materiales para el diseño del vivero son los materiales de construcción, los gastos en madera, plástico, malla para germinadores y camas, la tela, que sería el sarán, se debe de costear, y también la construcción de caseta para materiales de edificación, ya sea madera, láminas, parales, entre otros. Y aquí se muestran los precios, que son los de construcción de camas, que está aproximadamente entre 5,000, la instalación de polisombreados, 2,000, la adecuación de áreas para sustratos de materia orgánica de 1,000, y la construcción de la caseta para herramientas y bodegas entre 2,000. Estos costos, como se había mencionado en lo anterior, son estimados dependiendo del tamaño en el que se vaya a construir el vivero. Muchas gracias. Para la fase 3, que hace énfasis a la producción de plántulas, primero es importante saber que para la producción de plántulas en un vivero, este va a ser un proceso fundamental. Esto nos va a garantizar así el éxito y el establecimiento de los cultivos y las plántulas que se vayan a establecer dentro del vivero. Ya habíamos hablado acerca de, la compañera habló acerca de qué materiales debía de tener un vivero y cómo el vivero debía estar preparado para ahora entonces pasar a la producción y primero a la recolección y selección de las semillas. Elegir semillas de calidad y de especies adecuadas para el mercado es de gran importancia. Dentro de la selección de semillas es importante tener la calidad, porque dentro de la calidad nosotros podemos buscar semillas certificadas o semillas que estén libres de enfermedades. Esto va a garantizar a una buena germinación de nuestras plántulas. También en algunas especies, algunas semillas necesitan algún tratamiento, como la escarificación de algunas semillas. Entonces es importante tomar en cuenta y tener claro primero qué especie uno va a implementar en el vivero forestal y de acuerdo a la especie tomar en cuenta si la semilla necesita estar remojada antes de la siembra o la semilla necesita escarificarse. La preparación de sustratos y llenado de envases. Primero que nada, se busca dentro de un sustrato que exista una buena retención de agua, un drenaje y una aireación para que la germinación de semillas y para que la raíz no se vea impedida, sino que al contrario la raíz pueda crecer de manera efectiva dentro del semillero. Entonces es recomendable utilizar, en este caso pusimos como ejemplo la piedra poma, que generalmente se utiliza para los semilleros, y también es importante tomar en cuenta la esterilización o la desinfección del suelo, porque no podemos trabajar un semillero si no tenemos el control de nuestro propio suelo en cuanto a la desinfección. Esto para evitar así la propagación de alguna plaga o para
ayudar a que las semillas puedan germinar correctamente. Dentro del trasplante a camas de crecimiento, las plántulas que han germinado se trasladan a camas donde continuarán su crecimiento. Es importante tomar en cuenta aquí la densidad de la siembra que va a tener las semillas. No todas las semillas de todas las especies tienen una densidad igual, y tampoco la profundidad de la siembra de las semillas va a ser igual. Entonces, antes de realizar la siembra, uno debe tener en cuenta y conocer cuál es la profundidad y cuál es la densidad que uno va recomendada para las semillas que uno vaya a utilizar. Dentro también del trasplante a camas de crecimiento es importante tomar en cuenta el riego. Esto para la promoción, para asegurar así el crecimiento y el buen desarrollo de las semillas dentro de los semilleros. La siembra y la germinación en germinadores. Las semillas se siembran en condiciones controladas para asegurar una buena tasa de germinación. Dentro de los materiales que hablaban anteriormente en la fase 2 se hacía mención al sarán o a la cubierta que va a tener el vivero, y esto va a ayudar a un buen desarrollo de las plántulas. Pero también es importante tomar en cuenta las condiciones ambientales, que en este caso nosotros tomamos en cuenta 3, que sería la luz, la temperatura y la humedad. La luz, porque la proporción suficiente de luz, ya sea natural o artificial, va a ayudar al crecimiento de las plántulas. La temperatura, porque mantener una temperatura estable dentro de los viveros va a ayudar a la germinación también y al desarrollo fácil de las semillas. Y la humedad, que mantener una humedad adecuada va evitando así el exceso de riego o la escasez del mismo para las semillas. Dentro del mantenimiento y del cuidado de nuestras semillas, tenemos que tomar en cuenta el riego, regar a cada cierto tiempo nos va a ayudar a nosotros a controlar nuestras semillas y evitar que los suelos también sean encharcados, porque al tener suelos encharcados dentro de los viveros, pueda que seamos nosotros atrayentes de algunas enfermedades para nuestras plántulas. Entonces eso va a evitar que nuestras plántulas puedan germinar, y si las plántulas germinan van a morir rápidamente debido a que nosotros no tuvimos un buen control en cuanto al riego. La fertilización, que se recomienda utilizar una buena fertilización para aportar nutrientes de manera balanceada a las semillas y a las plántulas. Y el control de plagas y enfermedades, que eso se va a ir monitoreando de acuerdo a la presencia que nosotros veamos, o bien a prevenir enfermedades que nosotros veamos que puedan afectar a nuestras plántulas o a la especie que nosotros vayamos a sembrar. Si las plántulas están demasiado cercas, cuando nosotros vemos que ya han germinado, es importante realizar un raleo dentro del semillero para evitar así la competencia y asegurar un mejor crecimiento en cuanto a las semillas. Dentro de la fase 3 se incluyen también costos que son importantes, porque en base a esto es que uno puede lograr conseguir la preparación de las plántulas. Dentro de los costos en esta fase tenemos las semillas, que son el gasto de la compra, y en esto nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que yo les decía, si las semillas van a ser certificadas, o si nosotros vamos a hacer una escarificación, o si nosotros vamos a buscar semillas. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el costo y el gasto que nos vamos a nosotros tener en cuanto a la compra de las semillas. Los sustratos, que yo les mencionaba que para tener un buen sustrato necesitamos que exista una buena aireación, un buen drenaje y una buena retención de agua. Entonces se recomienda que dentro de los sustratos haya arena, dentro de nuestros costos hay arena, el costo del suelo y la materia orgánica, porque en algunos semilleros no utilizan suelo, sino que utilizan en algunos casos pitmos para ayudar al crecimiento de las semillas. Entonces, dentro de los sustratos nosotros tenemos que tomar en cuenta qué suelo nosotros vamos a utilizar y qué material vamos a utilizar para la germinación de las semillas. Los envases, que serían las bolsas, nosotros sabemos de que de acuerdo a la especie también vamos a tomar en cuenta el tamaño de las bolsas. No podemos utilizar bolsas de
de un mismo tamaño para todas las especies. Entonces tenemos que tomar en cuenta las bolsas, y en algunos casos no utilizan semilleros, sino que utilizan bandejas. Entonces también tenemos que estimar dentro de nuestros costos si nosotros vamos a utilizar semilleros o vamos a utilizar bandejas o tubetes. Los fertilizantes y pesticidas, que era lo que les hablaba, que para tener un buen para tener nutrientes de manera balanceada dentro de nuestro vivero, tenemos que tomar en cuenta la fertilización, y esto también va a depender de cómo nosotros vemos el crecimiento de nuestras plántulas y cómo va a ir el desarrollo también de las raíces de las mismas. Y la mano de obra, que es algo esencial para que nosotros podamos realizar todo esto. Entonces se debe tomar en cuenta siempre la mano de obra, los gastos por el trabajo necesario en siembra, el trasplante y el mantenimiento. Se da un ejemplo, los costos que aparecen ahí, no vayan a creer que eso se va a gastar siempre. Lo mencionó la compañera, eso va a ir de acuerdo al área que nosotros vayamos a tener. Y en este caso las semillas va a depender de acuerdo a la especie que nosotros vayamos a trabajar. Les decía, de acuerdo a la certificación, si nosotros vamos a utilizar semillas certificadas o no, eso va a elevar o va a reducir nuestros costos. Los sustratos, les mencionaba del pitmos, que entonces igual eso va a ayudar, si nosotros necesitamos utilizar eso va a hacer que nuestro sustrato en cuanto a los costos se eleve o disminuya. Los envases y las bolsas, que también va a depender mucho de la especie que nosotros vayamos a trabajar. Los fertilizantes y los pesticidas, la mano de obra, y en este caso que se tomó un ejemplo, el total de la producción de plántulas solo para la fase 2 sería de 41. Gracias. Dentro del tema que a nosotros nos tocó, pues también existe la fase 4, en la cual es la comercialización, donde se necesita que las plántulas de un vivero forestal requiere de una planificación estratégica y un enfoque en varios aspectos para asegurar que el negocio pues prospere y cumpla con las normas o las demandas del mercado. Para esto hay que tener varios aspectos importantes, entre ellos que estén libres de plagas y enfermedades, que presenten vigorosidad, esto es decir, de que tengan una buena presentación desde el tallo hasta las hojas, que no presenten deformaciones y que pues tengan que sean adaptadas a plena luz del sol. Asimismo, pues también se deben evaluar la calidad de la planta, esto haciéndolo de una manera en la cual nosotros tengamos la capacidad visual y el análisis, ¿verdad? Como tenemos como personas. También podemos seleccionar las plantas de acuerdo a las características morfológicas. Esto depende del tamaño, el número de hojas y la forma en la que se presentan las plantas. Esto se hace de forma cuantitativa y cualitativa. Para la comercialización, pues también se hace la selección y el embalaje de las plántulas, lo cual les decía que esto pues va a depender de cómo las plantas estén muy bien presentables, listas para que la venta debe ser cuidadosamente y seleccionadas. También está sobre la promoción y publicidad del vivero, esto dando a conocer el vivero y las promociones o los productos que se tienen en cuenta, ya sea de forma digital, como marketing digital, marketing publicitario o participaciones en eventos. En el marketing digital bien podemos hacerlo de forma en que utilizando las plataformas, las redes sociales, lo bien que conocemos ahora hoy en día, lo que son los reels y todos esos, ¿verdad? Entonces, en el marketing publicitario, pues bien podemos utilizar los folletos, los trifoliares, catálogos que presenten características importantes de las plantas. En la participación de eventos podemos describir asistiendo a ferias, exposiciones y eventos del sector forestal, siempre dando a conocer los productos del vivero. En el transporte y entrega a clientes, aquí pues se deben de considerar los costos de transporte para llevar las plántulas a los puntos de venta o a los clientes.
Esto pues se hace con el fin de que también los costos se calculen de manera de que sean desde producción, ya sean los materiales, insumos o la mano de obra, entre otras cuestiones, ¿verdad? Con el fin de esto, pues fijar los precios, los cuales nos permitan obtener ganancias adecuadas. Como bien veníamos mencionando desde la fase 1, pues existen los costos de comercialización también. Aquí pues podemos mencionar que están los materiales de embalaje, todo lo que podemos utilizar de acuerdo al transporte y la publicidad. Aquí se incluyen los gastos de cajas, bolsas, para el transporte de plántulas, el costo de combustible y mantenimiento de vehículos utilizados para la entrega, las inversiones que se hacen dando a conocer los productos o las plántulas del vivero, ya sea en volantes, anuncios y en otras formas de promoción. Como bien lo mencionaban las compañeras, los costos que nosotros les presentamos acá pues son como un claro ejemplo de cómo podríamos distribuir los costos o la inversión que nosotros hacemos para poder seleccionar un vivero y utilizar los materiales y distribuir todos los precios, ya sea como materiales de embalaje, que podemos ahí tener como un aproximado de 1000 quetzales. Esto se hace de una manera más de acuerdo a las normas y demandas del mercado. El combustible y mantenimiento de los vehículos, la publicidad y los volantes, incluyen todos los anuncios, la publicidad y todo, y se hace un total como aproximadamente de 7000 quetzales. Si bien se han mencionado 4 fases para la implementación de un vivero forestal, ahora llegamos a lo que es la conclusión y cuál fue la importancia que nosotros vimos de este tema y por qué se recalcaron 4 fases dentro de este vivero, dentro del tema del vivero. Y si bien el proceso es muy complejo para hablar de un vivero forestal, hablamos de diferentes especies, hablamos de los materiales que uno necesita antes de la implementación en las plántulas y por último la fase 4 que fue la recolección de las plántulas y la comercialización de las mismas. Estos procesos desde la preparación del terreno hasta la comercialización son etapas importantes para el éxito de un vivero. Y un vivero forestal se va a encargar de la producción de semillas de diferentes tipos de árboles para llegar así a un crecimiento pleno. La causa de la necesidad de los viveros forestales es por la sobreexplotación que realiza el hombre para la producción de diferentes bienes para los cuales se utilizan los troncos de cientos de especies de árboles. En este caso, en Guatemala nosotros sabemos y se ha tratado mucho el tema de cuántas especies forestales se han perdido debido al mal manejo que uno le da y al no implementar estas especies que se están perdiendo en viveros forestales. Nosotros también no formamos parte porque no contribuimos nada a la implementación de viveros, entonces se les hace un llamado y si en algún momento nosotros también queremos implementar un vivero forestal y cuidar nuestras áreas protegidas, se les hace un llamado también. El tema iba enfocado a las fases de la implementación de un vivero, pero queremos dejarles que pues ustedes sean conscientes también de la importancia que tienen los árboles forestales y las plantas, en este caso en Guatemala, nuestras especies forestales, que son algo propio y que es algo que nosotros también debemos de cuidar. En la moral y ética es una forma en la cual nos distribuye lo que son las reglas, los códigos, las costumbres o normas y valores que nosotros tenemos como personas. La ética, bien aquí ustedes se dan cuenta de que está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que nosotros tenemos que guían el comportamiento humano en la sociedad. La moral pues es el conjunto de comportamientos o bien normas que se consideran importantes o básicamente buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas, ya sea con los amigos, familia, trabajo o en la comunidad. Independientemente la cultura que nosotros tengamos, siempre se nos ha enseñado que cuando
nosotros nos relacionamos con las personas, especialmente al conocerlas, debemos de tratarlas siempre con respeto, ¿ah? Entonces, esto siempre utilizando un lenguaje adecuado, evitando confrontaciones y problemas innecesarios. El valor de la honestidad es una forma de actuar honestamente que requiere de un apego a la verdad que va más allá de las intenciones. La honestidad no puede basarse en los propósitos de los deseos de las personas, sino que también pues, es un valor humano que significa que la persona no solo se respeta a sí misma, sino también al resto de nosotros, ¿verdad? O al resto de las personas que están alrededor. El valor de la honestidad es importante en todas las facetas de la vida, esto tanto en el ámbito profesional como personal. La honestidad es la base fundamental por la cual se construyen relaciones de confianza. Se confía más en las personas que han sido sinceras y transparentes y leales. En el ámbito laboral, pues ser honesto es importante, ya que se fomenta un ambiente de trabajo íntegro, lo cual esto puede mejorar la colaboración y la buena moral de un buen trabajo en equipo. Y eso ha sido todo. Gracias. Muchísimas gracias.